Alessandro se encontraba en una gala de caridad en uno de los lujosos salones del centro de Milán. Las luces brillaban intensamente, reflejándose en los cristales de las copas de champán que sostenían los invitados, todos ellos vestidos con trajes de diseñador. La música suave de un cuarteto de cuerdas acompañaba el murmullo de las conversaciones animadas. Sin embargo, a pesar del ambiente festivo, Alessandro sentía un vacío creciente en su interior. Había alcanzado la cima del éxito, pero en cada brindis y cada sonrisa se escondía una profunda insatisfacción. El orador de la noche, un reconocido activista, subió al escenario. Su discurso comenzó con palabras que resonaron en la sala, pero que Alessandro sintió como un eco en su corazón. Hablaba sobre la pobreza, la lucha de las personas comunes y la necesidad de empatía en un mundo que parecía haberse olvidado de los menos afortunados. A medida que hablaba, el rostro del activista se iluminaba con pasión y determinación. Alessandro, que había pasado años inmerso en un mundo de excesos y superficialidades, se sintió sacudido por la realidad que se exponía ante él. Cada día, millones de personas luchan por lo básico, mientras nosotros celebramos en la opulencia, decía el orador, su voz resonando con fuerza. Es nuestra responsabilidad mirar más allá de nuestras burbujas doradas y entender que el verdadero valor de la vida se encuentra en las conexiones humanas, en la solidaridad y en el amor. Alessandro sintió que su corazón latía más rápido. ¿Cuánto tiempo había pasado sin pensar en aquellos que no tenían las mismas oportunidades que él? La culpa y la inquietud comenzaron a invadirlo, y por primera vez en años, la idea de cambiar su vida se asomó en su mente. Necesitaba escapar de la monotonía de su existencia, de las fiestas interminables y de las relaciones superficiales. En un impulso casi irracional, decidió que dejaría atrás su vida de multimillonario y buscaría una nueva identidad, una que le permitiera experimentar la vida de una manera auténtica. La escena cambió abruptamente cuando, unos días después, Alessandro llegó a un pequeño pueblo en el norte de Italia. El aire fresco y el olor a tierra húmeda le resultaron reconfortantes. Mientras caminaba por las estrechas calles empedradas, observaba a la gente que se movía con calma, disfrutando de la vida cotidiana. Se sintió como un extraño en un lugar que, a pesar de su desconocimiento, le resultaba extrañamente familiar. Pronto, se dio cuenta de que su nuevo hogar sería un lugar donde podría reinventarse. Adoptó el nombre de Luca y se deshizo de su lujoso vestuario, eligiendo ropa sencilla y cómoda. Con cada prenda que se quitaba, sentía que se despojaba de las cadenas que lo mantenían atado a su antigua vida. Caminando hacia la plaza del pueblo, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Cómo sería su nueva vida? ¿Podría realmente conectarse con la gente de este lugar? En la plaza, un grupo de niños jugaba alegremente, riendo y corriendo tras una pelota desgastada. Luca sonrió al ver la alegría desbordante en sus rostros. En ese momento, sintió que había tomado la decisión correcta. La vida simple, con su autenticidad y conexión, era lo que realmente anhelaba. Sin embargo, lo que no sabía era que su llegada a ese pueblo no solo cambiaría su vida, sino también la de una joven llamada Giulia, quien enfrentaba sus propias batallas. Mientras tanto, en una pequeña casa en las afueras del pueblo, Giulia luchaba por mantener a flote su hogar y cuidar de su hermano menor, Luca. La muerte de su padre había dejado una pesada carga de deudas que se acumulaban sobre sus hombros. Cansada y abrumada, pasaba largas horas trabajando en un café local, tratando de llegar a fin de mes. La desesperación la envolvía como una sombra, y a veces se preguntaba si podría encontrar una salida a su situación. Una tarde, mientras servía café a los clientes,
Julia sintió que la presión aumentaba. «No puedo seguir así», murmuró para sí misma, mientras una lágrima traicionera se deslizaba por su mejilla. «Debo encontrar una manera de pagar las deudas antes de que sea demasiado tarde». Sus pensamientos se interrumpieron cuando un cliente le sonrió. Pero su mente seguía ocupada, atrapada en la lucha diaria. En ese instante, el destino comenzó a tejer sus hilos, sin que ninguno de ellos lo supiera. La vida de Julia y la de Luca estaban a punto de cruzarse de maneras inesperadas, y las decisiones que habían tomado marcarían el rumbo de sus corazones. Alessandro caminaba por las estrechas calles del pueblo, sintiendo cómo el aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Era una experiencia nueva, muy diferente de la vida que había dejado atrás. Al girar una esquina, se detuvo al ver a Julia detrás del mostrador del pequeño café que había llamado su atención desde su llegada. Ella parecía sumida en sus pensamientos, con una expresión de determinación y agotamiento en su rostro. «¿Puedo ayudarla con algo?», preguntó Alessandro, acercándose con una sonrisa amistosa. Julia levantó la vista, sorprendida por la presencia de aquel joven que parecía haber llegado al pueblo de la nada. «No, gracias. Solo estoy organizando unas cosas», respondió, mientras trataba de acomodar algunas tazas desordenadas. «Es un poco caótico hoy». Alessandro la observó mientras trabajaba, notando la forma en que sus manos se movían con destreza y rapidez. Había algo en su energía que lo atraía. «Parece que tiene mucho en sus manos. ¿Siempre es así?» «Component placement», preguntó, intentando entablar una conversación. «Más o menos», dijo Julia, soltando una risa suave. «Desde que mi padre falleció, he tenido que hacerme cargo de todo. La deuda no se va a pagar sola». La mención de la deuda hizo que Alessandro se sintiera incómodo. Recordó su propia vida de excesos y la forma en que había decidido distanciarse de todo eso. «Lo siento mucho. Debe ser difícil llevar esa carga», comentó, sintiendo una conexión inesperada con la joven. «Sí, lo es», admitió Julia, mirando hacia abajo. «Pero no tengo otra opción. Mi hermano necesita cuidados y no puedo rendirme ahora». Sus ojos brillaban con determinación, y Alessandro se sintió impresionado por su fortaleza. Mientras conversaban, una idea comenzó a formarse en la mente de Alessandro. Después de beber su café y charlar un poco más, se despidió de Julia, prometiendo volver pronto. Sin embargo, su mente no dejaba de pensar en cómo podía ayudarla sin que ella supiera quién era realmente. Esa noche, Alessandro decidió hacer algo. Utilizando algunos de sus recursos, organizó un pago anónimo hacia la cuenta de Julia, con la esperanza de aliviar un poco su carga. Se sintió bien al hacerlo, como si hubiera encontrado un propósito en su nueva vida. Sin embargo, también había un sentimiento de inquietud, ya que sabía que aún tenía que revelar su verdadera identidad. Al día siguiente, mientras Julia trabajaba, recibió un aviso en su teléfono. Al abrirlo, sus ojos se abrieron como platos al ver que había recibido una donación sustancial. «¿Qué es esto?» «Drenia», murmuró, mirando la pantalla con incredulidad. «¿Quién podría haberlo hecho?» La sorpresa y la curiosidad comenzaron a invadirla. Decidió que debía averiguar quién era su misterioso benefactor. Durante las siguientes semanas, Alessandro se involucró más en la vida del pueblo. Cada vez que visitaba el café, notaba cómo la carga de Julia parecía aligerarse un poco. Ella estaba más sonriente y relajada, aunque su búsqueda por descubrir al donante anónimo la mantenía intrigada. En una de esas visitas, mientras compartían risas y anécdotas, Alessandro no pudo evitar sentirse cada vez más atraído por ella. «Cuéntame algo sobre ti, Luca»,
dijo Julia un día, mientras servía un par de cafés a unos clientes. ¿Por qué decidiste venir a este pueblo? No pareces alguien que pertenezca aquí. Alessandro se sintió atrapado por la pregunta, pero sonrió. Solo buscaba un cambio. A veces la vida en la ciudad puede ser abrumadora. Aquí todo es más simple, y además me gusta el ambiente. Julia lo observó con curiosidad. ¿Simple? A veces pienso que la vida aquí es un poco complicada, especialmente cuando hay tanto responsabilidades. Sus ojos reflejaban su lucha interna, y Alessandro sintió un profundo deseo de protegerla. A medida que las semanas pasaban, su relación creció en complicidad y cercanía. Compartían historias sobre sus vidas, sus sueños y sus temores, sin que ninguno de ellos revelara sus secretos más profundos. Sin embargo, había una conexión palpable entre ellos, algo que iba más allá de las palabras. Alessandro sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad sobre su identidad, pero cada vez que miraba a Julia, se sentía menos dispuesto a perder lo que habían construido juntos. Un día, mientras estaban sentados en una mesa del café, Julia lo miró con una expresión seria. A veces siento que estoy viviendo en un sueño, como si todo esto fuera demasiado bueno para ser verdad. ¿Y tú, Luca? ¿Cuál es tu sueño? Alessandro tragó saliva, sintiendo el peso de su mentira sobre sus hombros. Mi sueño es encontrar un lugar donde pertenezca, respondió finalmente, proyectando una sinceridad que esperó que ella pudiera sentir. Y creo que, aquí, contigo, he encontrado un poco de eso. Julia sonrió, pero había un destello de preocupación en sus ojos. Eso es bonito. A veces solo necesitamos un poco de esperanza, dijo, sin saber que su esperanza estaba más cerca de lo que imaginaba, aunque envuelta en un secreto que, si se revelaba, podría cambiarlo todo. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas que rodeaban el pequeño pueblo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Julia y Alessandro caminaban por las estrechas calles empedradas, disfrutando del aire fresco de la tarde. Ella se sentía más a gusto con él cada día que pasaba, pero había algo en su mirada que la inquietaba. Mientras paseaban, Julia decidió abrirse un poco más, buscando respuestas a las preguntas que la atormentaban. «¿Alessandro?» comenzó, su voz un susurro entre la brisa. A veces siento que estoy atrapada en un laberinto sin salida. Las deudas, el cuidado de Luca. No sé si algún día tendré un respiro. Alessandro la observó, sus ojos llenos de comprensión. Sabía lo que era cargar con un peso abrumador, pero su vida anterior era un mundo distante, casi irreal. Sin embargo, no podía evitar sentir una fuerte atracción hacia la determinación que emanaba Julia. «Es normal sentir miedo, Julia», respondió, intentando consolarla. «Pero a veces esos miedos pueden ser superados. Solo necesitas encontrar la fuerza que llevas dentro». Ella lo miró con una mezcla de agradecimiento y tristeza. La fortaleza que él veía en ella era, en realidad, un disfraz que llevaba para enfrentar las adversidades. Julia lo sabía, pero no podía permitirse rendirse. Su hermano pequeño dependía de ella. «No sé si tengo esa fuerza», admitió, bajando la mirada. «A veces siento que estoy a punto de caer». Alessandro se detuvo y tomó suavemente su mano, buscando su mirada. «Nunca estás sola, Julia. Siempre estoy aquí para ayudarte, aunque no pueda resolver todos tus problemas. Pero lo que más importa es que no dejes que el miedo te paralice». Ella sintió un cosquilleo en su pecho. Las palabras de Alessandro resonaban en su interior, como un eco de esperanza. Sin embargo, había algo en él que la intrigaba, un misterio que no podía ignorar. «¿Y tú, Alessandro?», preguntó, cambiando de tema. «¿Alguna vez has sentido miedo?»
¿Algo que te haya hecho dudar de tus decisiones? Él se sintió atrapado en su propia red de secretos. Sabía que debía ser honesto, pero no quería arriesgar el delicado lazo que estaban construyendo. «Todos tenemos nuestros demonios», respondió evasivamente, intentando sonreír. «Pero el pasado es solo eso, pasado. Lo importante es lo que hacemos hoy, aquí. ¿No crees?» Julia frunció el ceño. La respuesta de Alessandro le pareció insatisfactoria, pero no insistió. Continuaron caminando, y Alessandro se sintió culpable por no abrirse. Quería ser la persona que ella necesitaba, pero el peso de su secreto lo mantenía alejado. Mientras tanto, en el café donde Julia trabajaba, Alessandro había estado haciendo cambios en secreto. Con la ayuda de algunos amigos del pueblo, había decidido darle un toque más acogedor al local. Sabía cuánto significaba para ella y quería ayudarla sin que supiera que él era el benefactor. Un día, mientras Julia limpiaba las mesas, notó que el lugar se había transformado. Las paredes estaban pintadas de colores más cálidos y nuevas decoraciones adornaban el espacio. Se quedó mirando, una mezcla de sorpresa y confusión en su rostro. «¿Quién ha hecho esto?», preguntó, casi en un susurro. «No lo sé», respondió una compañera. «Pero parece que alguien quiere que este lugar sea más bonito». Julia comenzó a investigar, preguntando a los clientes y a los proveedores, pero nadie parecía tener respuestas. La misteriosa donación que había recibido anteriormente y estos cambios la dejaban intrigada. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Estaba segura de que había una conexión con ese desconocido que había llegado al pueblo y que la había cautivado con su amabilidad. Mientras tanto, Alessandro se sentía satisfecho al ver que su pequeña intervención estaba dando frutos. Sin embargo, la culpa lo consumía al pensar en la eventual revelación de su verdadera identidad. Sabía que, en algún momento, tendría que enfrentar la verdad. Un día, mientras paseaban por el bosque cercano, Julia se detuvo inesperadamente y lo miró con seriedad. «Alessandro, hay algo que quiero saber. ¿De dónde vienes realmente? A veces siento que hay algo que me ocultas». Él se detuvo en seco, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. La pregunta era directa, y el miedo a responder la invadió. Sabía que no podía seguir esquivando la verdad, pero el instante no parecía el adecuado. «Soy solo un chico que ha llegado a buscar un nuevo comienzo», respondió con una sonrisa nerviosa. «Todos tenemos un pasado, Julia, pero lo que importa es el presente y lo que podemos construir juntos». Julia lo miró con desconfianza, sintiendo que su respuesta era solo una evasión, pero decidió no presionarlo más. Sin embargo, en su interior, la inquietud crecía. ¿Qué secretos escondía realmente Alessandro? ¿Serían la clave para entender el vínculo que estaban formando? A medida que la tarde se desvanecía, una sombra de duda se cernía sobre ellos, prometiendo que la verdad, inevitablemente, saldría a la luz. La noche había caído sobre el pequeño pueblo italiano, y las estrellas brillaban con fuerza en el cielo despejado. Alessandro, que ahora se hacía llamar Luca, caminaba por las calles empedradas, sintiendo la presión de sus decisiones acumulándose como nubes oscuras. Aquel día, un viejo amigo de su vida anterior había llegado a la ciudad por casualidad. Al verlo, el corazón de Alessandro había dado un vuelco. No solo era un recordatorio de su antigua vida de lujos y excesos, sino que también representaba el peligro de que su secreto fuera revelado. Mientras tanto, en la pequeña casa donde vivía con su hermano menor, Julia no podía sacudir la sensación de que algo estaba cambiando. Había recibido una oferta de trabajo en una ciudad cercana,
algo que podría significar una nueva vida para ella y Luca, pero que también significaba dejar atrás todo lo que había construido en el pueblo. Un día, mientras tomaban un café en el local que ella había estado luchando por mantener, Giulia miró a Alessandro con una mezcla de esperanza y miedo. «Luca, he recibido una oferta para trabajar en Florencia. Es una gran oportunidad». Su voz se quebró y la mirada de Alessandro se oscureció. «¿Florencia?», preguntó él, tratando de mantener la calma. «Eso es maravilloso, Giulia. Pero ¿estás segura de que quieres irte?» «No lo sé. Por un lado podría ayudar a Luca, pero...» Giulia se detuvo, sintiendo una punzada en el corazón. «Te voy a extrañar». Alessandro sintió que su pecho se encogía. La idea de perderla era abrumadora. En ese momento, el peso de su mentira se volvió insoportable. Quería gritarle la verdad, revelarle quién era realmente, pero el miedo lo paralizaba. ¿Cómo podría decirle que, aunque la amaba, su vida anterior era un abismo del que no podía escapar sin poner en riesgo todo lo que habían construido juntos? Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su habitación, Alessandro se preguntaba si su conexión con Giulia podría sobrevivir a la verdad. Su amor era auténtico, pero la base sobre la que lo construía era una mentira. La angustia lo mantenía despierto, y la lucha interna se tornaba más intensa. Al día siguiente, decidido a no dejar que la oferta de trabajo lo separara de Giulia, Alessandro se acercó a ella mientras estaba en el café. Con un aire de determinación, le dijo: «Giulia, ¿podemos hablar? Necesito que sepas algo». Ella levantó la vista, sorprendida por la seriedad en su voz. «Claro, Luca. ¿Qué sucede?» «Es sobre mi pasado. Quiero que sepas que...» Alessandro se detuvo, nervioso, sintiendo el peso de sus palabras. «He estado viviendo en este pueblo como un escape, pero no puedo seguir ocultándote quién soy». Giulia frunció el ceño, su corazón palpitando con ansiedad. «¿Qué quieres decir?» «Mi nombre no es Luca. Soy Alessandro y...» Las palabras se atascaban en su garganta. No podía seguir adelante, no así. La expresión de Giulia cambió. Una mezcla de confusión y desconfianza cruzó su rostro. «No entiendo. ¿Por qué has estado jugando con mi vida?» «No es un juego. He estado buscando algo real, algo que no pude encontrar en mi vida anterior. Y eso lo encontré contigo», dijo él con fervor. «Pero tengo miedo de que al revelarte mi verdadero yo, pierda lo que hemos construido». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Giulia, herida y confundida, se dio la vuelta y miró por la ventana. Las luces del pueblo brillaban a lo lejos, pero su corazón se sentía oscuro. «Luca, Alessandro, necesito tiempo para procesar esto. Todo lo que hemos compartido, todo lo que creía que era real, ahora se siente como una ilusión. Giulia, por favor, no quiero perderte». Alessandro extendió la mano, intentando alcanzar su corazón. «Estoy aquí, y quiero ser honesto contigo. Te necesito en mi vida». Ella giró la cabeza hacia él, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Y si no puedo confiar en ti después de esto? ¿Qué pasará si decides volver a tu antigua vida?» Alessandro sintió un nudo en el estómago. Sabía que, aunque su corazón le pedía luchar, la verdad era un arma de doble filo. La incertidumbre del futuro los rodeaba, y el amor que habían cultivado estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que ninguno de los dos deseaba. Giulia se detuvo en medio de la plaza, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. La confesión de Alessandro todavía resonaba en su mente, una declaración que había incendiado algo dentro de ella, pero también la había llenado de miedo. Se dio la vuelta, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar,
mientras las luces parpadeantes del pueblo iluminaban su camino. La conexión entre ellos era palpable, pero el peso de sus secretos la mantenía a distancia. «Alessandro», murmuró para sí misma, «¿qué vamos a hacer con esto?». El eco de su nombre parecía un susurro que la llamaba, y la batalla interna entre su deseo y su desconfianza se intensificaba. Decidió que necesitaba un momento para pensar, para procesar sus emociones. Sin embargo, no sabía que la vida estaba a punto de complicarse aún más. Mientras tanto, en una esquina oscura del pueblo, un grupo de prestamistas acechaba, sus rostros duros y amenazantes. Habían estado buscando a Julia, esperando el momento adecuado para cobrar la deuda que su padre había dejado. «Esa chica no puede escapar de nosotros por mucho tiempo», dijo uno de ellos, con una sonrisa cruel. «Es hora de que entienda que no hay salida». La presión se acumulaba sobre Julia, y cada día que pasaba sin una solución, se sentía más sola. A medida que caminaba de regreso a su café, su mente divagaba entre las posibilidades de un futuro sin deudas y la realidad de su situación. Si no encontraba una manera de pagar lo que debía, temía que su hermano Luca pagara el precio más alto. De repente, un grito cortó el aire. Era Julia, que se había encontrado cara a cara con los prestamistas. «Déjenme en paz», exclamó, su voz resonando con una mezcla de desafío y desesperación. Pero ellos no se inmutaron. «Sabes que no puedes evitarlo, Julia», dijo el más alto, acercándose con un paso decidido. «Tienes hasta el fin de la semana para pagarnos. De lo contrario, las consecuencias serán severas». Alessandro, que había estado cerca, escuchó la confrontación y sintió que su corazón se hundía. Sin pensarlo dos veces, se acercó, dispuesto a interceder. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz resonó con autoridad, y los prestamistas se giraron hacia él, sorprendidos. «No es asunto tuyo, amigo», respondió uno de ellos, despectivo. «Esto es entre ella y nosotros». «Es asunto mío», replicó Alessandro, manteniendo la mirada firme. «Lo que le está ocurriendo a Julia me concierne. Si la tocan, tendrán que lidiar conmigo». La tensión se palpaba en el aire, y el ambiente se volvía cada vez más tenso. «¿Quién te crees? ¿Un héroe?», se burló otro de los prestamistas, pero Alessandro no se dejó intimidar. «Tal vez no sea un héroe, pero no permitiré que la intimiden. Si no la dejan en paz, tendré que hacer que se arrepientan». Las palabras de Alessandro resonaban con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. Julia observaba la escena con una mezcla de admiración y preocupación. «Alessandro, no». Intentó interrumpir, pero él la miró, sus ojos transmitiendo un mensaje claro. Él estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Los prestamistas intercambiaron miradas evaluando la situación. «Esto no se ha acabado, Julia», dijo el líder del grupo mientras se retiraban dejando una sombra de amenaza en el aire. «Volveremos». Cuando se fueron, el silencio envolvió la plaza. Alessandro se acercó a Julia, que temblaba. «¿Estás bien?», preguntó, su voz suave pero firme. Ella asintió, aunque estaba evidentemente agitada. «No debiste hacer eso. Ellos son peligrosos», dijo Julia, con una mezcla de gratitud y preocupación. «Lo sé», respondió Alessandro, «pero no podía quedarme de brazos cruzados. No quiero que sufras». «Pero, ¿y tu secreto? ¿Y si ellos descubren quién eres?». La pregunta quedó suspendida en el aire, tensa y llena de significado. Alessandro sintió el peso de la verdad retumbando en su pecho. Había arriesgado su identidad. Pero lo más importante era que había defendido a Julia, y eso le daba una sensación de propósito que no había sentido en años. «Julia», dijo, tomando su mano, «ya no puedo esconderme. Necesito que sepas quién soy.
pero también que estoy aquí por ti, sin importar las consecuencias. Ella lo miró, sintiendo la intensidad de su mirada, y supo que la confianza que había empezado a construir entre ellos estaba a punto de ser puesta a prueba. La vida en el pequeño pueblo, con sus complicaciones y secretos, había comenzado a transformarse en un campo de batalla emocional. Pero en medio de la incertidumbre, había una chispa de esperanza. La tarde se había convertido en un susurro de sombras al caer el sol, y el pequeño pueblo italiano parecía más silencioso que de costumbre. Alessandro, con el corazón en un puño, se adentró en la plaza central, donde la noticia sobre su verdadera identidad estaba corriendo como la pólvora. Las miradas de los habitantes se posaban sobre él, llenas de desconfianza y curiosidad. Julia, que se encontraba en el café, había escuchado el murmullo y, al entender lo que había ocurrido, sintió un nudo en el estómago. La traición la envolvía como un manto pesado. Alessandro la buscó con la mirada, pero ella se apartó, evitando su contacto. Se acercó, deseando explicarle, deseando que entendiera que su amor por ella era sincero. «Julia, por favor, déjame hablar contigo», imploró, su voz temblando ligeramente. Ella giró su rostro, sus ojos llenos de lágrimas que apenas lograba contener. «No sé si quiero escucharte, Alessandro. Me has mentido todo este tiempo», respondió ella, su voz entrecortada. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de amor y traición que la desbordaba. «¿Cómo puedo confiar en alguien que se oculta detrás de una mentira?» «Lo sé, y no tengo excusas», admitió él, acercándose un paso más. «Me dejé llevar por esta vida, por lo que creí que necesitaba. Pero lo que descubrí aquí, contigo, es real. Mi amor por ti es real». Julia sintió que su corazón se quebraba, pero la desconfianza la mantenía firme. «¿Y qué hay de todo lo que has hecho? ¿Acaso esas ayudas eran solo un juego para ti? ¿Un capricho de un rico que se aburre de su vida?» Alessandro la miró fijamente, sintiendo el peso de cada una de sus palabras. «No, nunca fue un juego. Todo lo que hice fue porque te admiro, porque creo en ti y en tu fuerza. Quería ayudarte, no porque quería redimirme, sino porque me importas. ¿Y si vuelves a tu vida anterior, a tus lujos y excesos? ¿Qué pasará conmigo entonces?», preguntó Julia, su voz apenas un susurro, pero con una intensidad que atravesaba el aire entre ellos. «No puedo volver a eso. No quiero. He aprendido más aquí, en este pueblo, en tu compañía, que en toda mi vida anterior. Lo que me importa ahora eres tú y tu hermano», respondió, su voz llena de determinación. La tensión entre ellos era palpable, y Julia sintió que la confusión la consumía. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que lo que sentía por él era poderoso. Justo en ese instante, un grupo de prestamistas apareció en la plaza, buscando a Julia. Sus expresiones eran amenazadoras, y ella sintió el miedo volverse a apoderar de ella. «Julia, sabemos que no has pagado tu deuda. Es hora de enfrentar las consecuencias», gritó uno de ellos, acercándose con pasos firmes. Alessandro, al ver la angustia en el rostro de Julia, sintió que debía actuar. «¡Deténganse!», exclamó, avanzando hacia ellos con una confianza renovada. «No la toquen». «¿Y quién eres tú para interferir en nuestros asuntos?», respondió uno de los prestamistas, con una sonrisa burlona. «Soy quien puede hacer que se olviden de esta deuda. Soy quien puede ayudar a todo este pueblo», dijo Alessandro, su voz resonando con un poder que sorprendió incluso a los prestamistas. Sabiendo que había llegado el momento de despojarse de la última máscara, Alessandro reveló su verdadera identidad, su riqueza y su influencia, pero no por vanidad,
sino para proteger a Julia y a todos los que habían sido amenazados. Los prestamistas, ante la magnitud de su revelación, comenzaron a titubear. «No puede ser», murmuró uno de ellos, retrocediendo ante la inminente fuerza que representaba a Alessandro. Julia, paralizada, observó cómo la situación cambiaba. La valentía de Alessandro la conmovía. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó, sus ojos llenos de asombro y confusión. «Porque te amo, y no permitiré que nadie te haga daño. Quiero luchar por ti, por nosotros, por este pueblo», respondió él, su mirada sincera. Finalmente, los prestamistas se dieron cuenta de que estaban en desventaja y se retiraron, dejando atrás un aire de derrota. Julia, con el corazón latiendo con fuerza, se volvió hacia Alessandro. «¿Es esto real? ¿Tu amor es real?» «Sí, Julia. Estoy aquí, dispuesto a enfrentar cualquier cosa contigo». «¿Juntos?», dijo él, acercándose para tomar su mano. Ella sintió que la confianza comenzaba a renacer entre ellos, un nuevo comienzo lleno de autenticidad y propósito. En ese momento, comprendió que el amor verdadero es más fuerte que cualquier traición, y así decidieron enfrentarse al futuro, dejando atrás las sombras del pasado, listos para construir una vida juntos. En la plaza la gente comenzó a aplaudir, celebrando no solo la derrota de los prestamistas, sino también la unión de dos almas que habían encontrado su camino hacia el amor verdadero.